Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Betsy Farinardo Sandoval, soy estudiante de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo y hoy vengo a enseñarles el fencing que elaboré, donde encontrarán una breve historia del conductismo, la historia de la escuela cognitiva, las bases del modelo cognitivo-conductual y los principales ponentes del conductismo y cognitivismo. La historia del conductismo. El conductismo surgió como alternativa a la psicología experimental central en el análisis de la conciencia y en su lugar propuso a la conducta en sí misma. Eh, Historia de la escuela cognitiva. Según Varela, la historia de la ciencia cognitiva puede dividirse en varias etapas. La primera de ellas, llamada cibernética, época en la que aparecieron herramientas y teorías fundamentales para el desarrollo venidero. La segunda etapa, el modelo cognitivo clásico, también se conoce con los nombres de modelo simbolista, representacionalista o de procesamiento secuencial. El cognitivismo clásico está basado en la idea de que la cognición es un proceso computacional que trabaja sobre símbolos o representaciones y lo hace de manera secuencial. La tercera etapa, el conexionismo, también ha recibido los nombres de procesamiento distribuido en paralelo o redes neuronales. Según Varela, de acuerdo con Varela, el surgimiento de esta etapa se debió a que el cognitivismo clásico se detectaron dos deficiencias que arrojaban dudas acerca de su plausibilidad. Bases para el modelo cognitivo-conductual, bases teóricas del modelo conductual, condicionamiento clásico. Se basan en los trabajos del fisiólogo ruso Iván Pavlov y sus trabajos se centran en el estudio de los reflejos animales. El condicionamiento clásico se interesa en los estímulos que evocan las respuestas. Según Pavlov, existen los estímulos neutros, los incondicionados y las respuestas. El condicionamiento operante. En este tipo de condicionamiento, el énfasis recae en la conducta y en las consecuencias de sus acciones. En el condicionamiento operante, la atención recae en la utilización de refuerzos negativos o positivos para modificar la conducta. El aprendizaje observacional es un tipo de aprendizaje en el cual las conductas son aprendidas por medio de la observación de otros. Bandura 1969, involucrando procesos cognitivos. En este sentido, presupone un aprendizaje conductual más amplio. Principios del modelo cognitivo. Así como en la perspectiva conductual, el fenómeno observable juega un papel esencial en cómo se inician y se desarrollan los trastornos humanos. En la perspectiva cognitiva son mucho más importantes los pensamientos y las sensaciones. Los principales ponentes del conductismo. Encontramos a Iván Pavlov, que fue un fisiólogo ruso, también fue uno de los pioneros del conductismo psicológico clásico. Realizó investigaciones experimentales observables sobre el comportamiento reflejo en animales. Tras estas demostraciones, la existencia de reflejos condicionados y no condicionados. También encontramos a Watson, que fue el fundador de la escuela de psicología que se conoce como conductismo. La teoría elaborada por Watson especificó el objeto de la psicología. También encontramos a Edward Thorndike, creador del conexionismo, que plantea la forma más característica del aprendizaje en el ser humano se produce por ensayo, error o por selección y conexión. Este expone en las leyes postuladas, ley de asociación, ley del ejercicio y ley de efecto. También encontramos a Skinner, que basó sus teorías en el análisis de las conductas observables. Dividió el proceso de aprendizaje en respuestas operantes y estímulos reforzantes. Y por último, encontramos los principales ponentes del cognitivismo. Está Edward Tolman, que dijo que la creencia o expectativa de que la R seguía al E, la respuesta seguía al estímulo.
La conducta está producida por el deseo de obtener un resultado determinado. Su aportación fueron los mapas cognitivos. Bartlett, la memoria estaba más influenciada por los esquemas cognitivos. Presentó teoría del esquema. Está Vygotsky, construccionismo social. Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad. Aportó la teoría sociocultural del aprendizaje. Jean Piaget, las interacciones de un niño con el entorno se vuelven más complejas y adaptadas a medida de su estructura cognitiva. Aportó el desarrollo cognitivo. Festinger, disonancia cognitiva, tensión interna del sistema de creencias que percibe una persona al mantener al mismo tiempo dos pensamientos que estén en conflicto. George Kelly, teoría de los constructos personales, de los constructos personales, perdón. Las personas comunes también son científicas, tienen construcciones de su realidad de la misma manera en que los científicos tienen teorías. Muchas gracias por su atención.